Bueno, continuando con las neoplasias mieloproliferativas, vamos a ver las últimas tres entidades que quedan y vamos a seguir con lo que es la policitemia vera. Bien, la policitemia vera es una neoplasia que se caracteriza porque hay una proliferación clonal a nivel de una célula madre pluripotente. Por lo tanto, tenemos aumentada o afectada las tres líneas celulares. Pero en esta patología, la línea que prolifera es la línea eritroide, por lo que en estos pacientes a nivel de médula ósea se va a observar una hiperplasia eritroide que sobresale por sobre las otras dos líneas hematopoyéticas. Y eso va a generar que los pacientes a nivel de sangre periférica tengan muy elevados el número de sus glóbulos rojos. Va a ir acompañado también del aumento de las otras dos líneas. Los pacientes también manifiestan trombocitosis, tienen leucocitosis a expensas del número de los neutrófilos, pero en la policitemia vera la característica es que la línea que predomina es la línea eritroide. Esta patología no tiene una etiología conocida. Sí hay estudios que sugieren que puede haber cierta predisposición genética y que también puede estar asociada a la exposición de radiaciones o tóxicos ambientales. Generalmente se da en personas adultas, después de los 50 años se manifiesta esta patología, y igual que la leucemia mieloide crónica, tiene una evolución lenta y también se reconocen en esa evolución diferentes estadios o fases evolutivas de la enfermedad. En cuanto a la patogenia de esta enfermedad, se ha descrito que se produce por una mutación, principalmente por mutación a nivel del gen JAK2. El gen JAK2 es un gen que codifica para una proteína denominada JAK2 que tiene actividad de tirosinquinasa y se encuentra en el citoplasma de las células hematopoyéticas y se encuentra desfosforilada. Esta proteína va a actuar cuando la eritropoyetina, que viene desde el exterior, se une al receptor que se encuentra en la membrana. Al formarse el complejo eritropoyetina-receptor, esta proteína se fosforila, la proteína JAK2 se fosforila y al fosforilarse se activa y genera una cascada de señalización hacia el núcleo que lo que va a producir que a nivel del núcleo se activen genes que produzcan la proliferación celular. Entonces, esta proteína fisiológicamente, la proteína JAK2, es la que permite que llegue la señal de la eritropoyetina hacia el interior de la célula para que se estimule la eritropoyesis. Pero no solo interviene en lo que es la regulación de la eritropoyetina, sino que también participa en lo que es la regulación que ejerce el factor de crecimiento granulocítico y también en lo que es la regulación que ejerce la trombopoyetina. En estos pacientes se ha visto que hay una mutación a nivel del gen JAK2, específicamente en la posición 617, y eso va a generar una proteína JAK2 mutada que se encuentra fosforilada continuamente. O sea, aún en ausencia de la eritropoyetina, esta proteína JAK2, al ser mutada, está todo el tiempo fosforilada. Por lo tanto, va a estar todo el tiempo activa y va a estar generando señales en forma continua hacia el núcleo para estimular la proliferación celular. Es por eso que estas células que adquieren esta mutación proliferan independientemente de
la regulación normal y fisiológica de la hematopoiesis. Esto va a generar que se produzca una proliferación de las tres líneas, pero en la policitemia vera la línea que prevalece y que prolifera en mayor proporción es la línea eritroide. Esta mutación del gen JAK2 se encuentra en el 95% de los pacientes que desarrollan policitemia vera. Ahora, esta mutación no es exclusiva de esta patología. También se ve en las otras dos neoplasias mieloproliferativas como son la mielofibrosis y la trombocitemia esencial. Por lo tanto, no es exclusiva de la policitemia vera, pero sí la mayoría, más del 95% de los pacientes con policitemia vera, tienen mutación para el gen JAK2 positiva. El resto, el 3% de los pacientes que dan JAK2 negativa, generalmente también manifiestan una proliferación de la serie eritroide, pero no hay aumento ni de los leucocitos ni tampoco de las plaquetas. O sea que esta alteración estaría solamente a nivel de la serie roja. En cuanto a la sintomatología clínica de estos pacientes, generalmente las manifestaciones más comunes son alteraciones a nivel neurológico, que todas estas manifestaciones se deben por el aumento de las células en sangre periférica y específicamente de la serie roja, que es la que más prevalece. Puede tener cefaleas, vértigo, parestesis. También pueden tener sintomatología más inespecífica. Lo más común es que el paciente siente prurito generalizado, sobre todo después de bañarse, le pica todo el cuerpo y es por este aumento de la masa celular en sangre circulante. Y después la otra sintomatología clínica que no es muy frecuente, pero sí se puede observar en el 30% de los pacientes, es que sufren episodios trombóticos. Y a veces estos pacientes hacen un infarto agudo de miocardio o hacen un accidente cerebrovascular, un ACV, y es ahí donde recién se detecta que padecen este tipo de patología. O sea que estos episodios trombóticos pueden aparecer antes que se haya realizado el diagnóstico. A nivel de laboratorio, lo que vamos a ver en estos pacientes son alteraciones a nivel del hemograma. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que la serie roja está muy aumentada. Estos pacientes generalmente cursan con valores de glóbulos rojos por arriba de los 6 por 10 a la 12 por litro de sangre. La hemoglobina está por arriba de los valores de referencia. El hematocrito también está muy elevado y los índices hematimétricos son normales. Entonces, lo que tenemos a nivel de los glóbulos rojos es lo que se conoce en la clínica como una poliglobulia, cuando están aumentado esta serie por arriba de los valores de referencia. Y esto también va a ir acompañado de un aumento de los leucocitos, que es un aumento leve, se encuentran entre los valores de 11 a 20 por 10 a la 9 glóbulos blancos por litro. Cuando hacemos la fórmula leucocitaria, la población que prevalece son los neutrófilos, son los que están elevados, y en cuanto a las plaquetas también hay una trombocitosis, pero que no supera las 800 plaquetas por 10 a la 9 por litro de sangre. Si se hace el recuento de reticulocitos, los reticulocitos pueden estar normales o elevados. Generalmente están elevados porque la serie roja está muy estimulada, entonces los reticulocitos están elevados. Y si nosotros le hacemos el perfil férrico a estos pacientes, se van a encontrar que el hierro, dependiendo en qué estadio esté, puede estar normal o disminuido, y la ferritina sérica, que me evidencia los depósitos de hierro, también están disminuidos. Esto se debe a que
hay un gran consumo de hierro porque la eritropoyesis está muy aumentada. Entonces, hay un mayor consumo de hierro que supera la velocidad de ingreso del hierro al organismo. Entonces, puede estar disminuido tanto el hierro sérico y también la ferritina. En el frotis, ustedes van a ver que los glóbulos rojos no vamos a encontrar una zona ideal. En todo el frotis van a ver que los glóbulos rojos están agrupados de a 10, de a 8, y eso evidencia la poliglobulia periférica. Van a ver que también están aumentadas las plaquetas, pero generalmente la morfología es normal. Y en cuanto a los leucocitos, lo que prevalecen son los neutrófilos. A nivel de la médula ósea, lo que vamos a ver es una médula ósea hipercelular en donde están aumentadas las 3 líneas, que es lo que se define como panmielosis. O sea, las 3 líneas están aumentadas en la médula, pero la que prevalece es la serie eritroide. O sea que vamos a ver más aumentada que la megacariocítica, que la granulocítica, a la serie eritroide. Van a prevalecer los precursores eritroides. Y además también se puede observar a nivel de los megacariocitos algunas alteraciones morfológicas, como núcleo hiperlobulados, y que generalmente estos megacariocitos tienden a ubicarse en la médula agrupados, formando acúmulos cerca de las trabéculas óseas. Los criterios diagnósticos actualmente admitidos son los que ha dado la OMS a nivel de el año 2016 y que ha definido los criterios diagnósticos mayores y criterios diagnósticos menores. Dentro de los criterios diagnósticos mayores, la OMS determina la concentración de hemoglobina, que tiene que estar por arriba de los 16,5 gramos por litro en hombres y mayor a 16 gramos por decilitro, en mujeres. O el valor del hematocrito, que debe ser mayor a 49% en hombres y mayor a 48% en mujeres. Que también como criterio mayor a nivel de la del médula ósea, veamos una hipercelularidad con proliferación de las 3 líneas y presencia de megacariocitos de diferente tamaño. Y el tercer criterio es la presencia de la mutación a nivel 617 del gen JAK2 o mutaciones a nivel del exón 12 del gen JAK2. Y como criterio menor, ha establecido los niveles de eritropoyetina sérica inferiores al rango de la normalidad. Porque en esta patología, al estar muy elevada la masa eritrocitaria, la eritropoyetina en estos pacientes se le encuentra comúnmente muy disminuida. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico se establece con la presencia de los 3 criterios mayores o los 2 primeros, si hay ausencia de mutación en el gen JAK2 y la presencia del criterio menor. Entonces, de esa forma, utilizando estos criterios que establece la OMS, es que se realiza el diagnóstico de... Se debe realizar siempre un diagnóstico diferencial de otras situaciones que también pueden llevar a poliglobulia. En la policitemia vera, nosotros vamos a tener que a nivel de sangre periférica hay una masa eritrocitaria aumentada, los leucocitos están aumentadas, hay trombocitosis. Si ustedes realizan la fosfatasa alcalina les va a dar muy positiva porque hay aumento de los neutrófilos. En médula ósea tenemos una hiperplasia global que afecta a las 3 líneas y la eritropoyetina está muy disminuida. Además, en los pacientes podemos encontrar organomegalia como esplenomegalia.
Hay otras situaciones que pueden llevar también al aumento de la celularidad o un aumento de la masa eritrocitaria. Por ejemplo, las denominadas poliglobulias secundarias, que se van a ver en cualquier paciente que tenga disminuida su oxigenación. Fisiológicamente, el organismo va a responder que aumentando los niveles de eritropoyetina, aumentando la eritropoyesis, entonces a nivel de médula también se va a ver una hiperplasia, pero específicamente de la serie eritroide. Las otras dos líneas van a estar normales. No va a haber leucocitosis, no va a haber trombocitosis y no hay organomegalia. Y también tenemos que diferenciar de las denominadas poliglobulias relativas, que esto lo vamos a ver en pacientes que tienen disminuido el volumen plasmático, o sea, pacientes que sufren deshidratación y vamos a tener una hemoconcentración. Entonces, la masa eritrocitaria va a estar normal, lo que nos va a dar es un recuento aumentado por la hemoconcentración. No hay leucocitosis, no hay trombocitosis, la médula ósea en estos pacientes está normal, la eritropoyetina está totalmente normal. Entonces, siempre hay que hacer la diferenciación clínica de estos otros tipos de patologías que también pueden cursar con una poliglobulia a nivel periférico, pero que está relacionado a patologías que no son de tipo neoplásicas. La evolución clínica de la enfermedad, dijimos que tenía fases también igual que la leucemia amiloide crónica. La primera fase se denomina fase eritrocitaria, que es donde nosotros tenemos la poliglobulia, que vamos a tener la hiperplasia en médula ósea y el aumento de las 3 líneas en sangre periférica. La poliglobulia con los glóbulos rojos aumentados, leucocitosis y trombocitosis. Generalmente en esta fase es donde se hace el diagnóstico y actualmente con los tratamientos que existen, los pacientes pueden hacer una remisión de la patología, pero hay un porcentaje de pacientes que a veces no responden debidamente y esta patología puede evolucionar hacia una segunda fase que se denomina fase quemada, en donde ya tenemos una normalización de los glóbulos rojos. Pero esto no es porque el paciente esté entrando en remisión, sino porque se están agotando todos los factores necesarios para la eritropoyesis. Como en estos pacientes la eritropoyesis está tan aumentada, hay un gran consumo de factores, entonces hay consumo de hierro, de vitaminas, de aminoácidos, por lo que llega un momento en que esos factores se empiezan a agotar por tanto requerimiento. Entonces el paciente empieza a normalizar los glóbulos rojos e incluso puede llegar a tenerlos disminuidos y aparecer una anemia. Esto no quiere decir que haya remisión. Siempre si el paciente evoluciona a lo que se conoce como fase quemada, que los glóbulos rojos pueden estar normales o disminuidos, se mantienen las otras 2 líneas eritropoyéticas aumentadas. Se mantiene la trombocitosis y se mantiene la leucocitosis. Ahora, si el paciente no sigue, no responde, va a evolucionar a la fase más complicada, que es la fase mielofibrótica, en donde acá ya, como hay consumo de todos los factores necesarios para la hematopoiesis, el paciente no puede reponer porque las 3 líneas están muy estimuladas, entonces no solo aparece la anemia, sino que aparece la leucopenia y la trombocitopenia. Aparecen las citopenias a nivel periférico y que es lo que va a generar las mayores complicaciones a nivel de los pacientes. Que estos pacientes llegan a la fase final con anemias severas, procesos hemorrágicos e infecciones a repetición. Entonces, a nivel periférico, nosotros vamos a pasar de un paciente que tiene un frotis con
policelular, multicelular, tiene gran cantidad de glóbulos rojos, tiene muchas plaquetas, vamos a ver leucocitosis con neutrofilia, y cuando va pasando a las siguientes fases, ese frotis va a ir cambiando, va a ir apareciendo la anemia, los glóbulos rojos van a estar ya más hipocrómicos, puede haber microcitos, las plaquetas van a empezar a disminuir, los neutrófilos también van a empezar a disminuir. En cuanto al pronóstico de esta enfermedad, los pacientes con tratamientos actuales tienen una sobrevida bastante importante, más de 20 años, pero si no llegan a responder el tratamiento, tienen una sobrevida menor a 2 años, sobre todo porque evolucionan a lo que es la mielofibrosis, en donde la médula está aumentada en cuanto a sus fibras de reticulina y de colágeno, disminuye el tejido hematopoyético, y eso es lo que lleva a todas las complicaciones, como son las hemorragias, las infecciones y la anemia. Y también otras complicaciones que puede sufrir el paciente en el inicio siempre son las trombóticas, y hay un 20% de pacientes que evolucionan o se transforman esta patología en una leucemia aguda. La siguiente neoplasia que vamos a ver es la trombocitemia esencial. La trombocitemia esencial es una patología que se caracteriza porque, si bien la afección es a nivel de la célula pluripotente, que genera una proliferación clonal, la afección se debe específicamente a nivel de la serie megacariocítica, en donde estos pacientes manifiestan un aumento de los megacariocitos medulares, generando una hiperplasia megacariocítica a nivel de la médula ósea, y eso se traduce en una producción aumentada de plaquetas a nivel de sangre periférica, por lo que los pacientes manifiestan una trombocitosis persistente, lo cual eleva el riesgo de que puedan desarrollar formación de trombos, o sea, trombosis. Esta patología afecta principalmente a las personas adultas, se ve después de los 50 años, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes en donde esta patología se manifiesta en edades menores, por ejemplo, como a partir de los 40 años. Generalmente, la detección se realiza por un examen de rutina normal, porque el 50% de los pacientes son asintomáticos, y cuando van al laboratorio y se les hace un hemograma, ahí se puede detectar que pueden manifestar esta patología. Otro grupo pueden tener manifestaciones clínicas un poco más específicas, como es una esplenomegalia leve o tener alguna sintomatología relacionada a la trombosis. En cuanto a la patogenia, los pacientes con trombocitemia esencial, entre el 50 y el 60% de estos pacientes son mutación del gen JAK2 positiva, o sea, tienen la misma mutación que los pacientes con policitemia vera. Pero además hay entre un 15 y un 20% de pacientes que presentan mutaciones a nivel del gen CALR, que codifica para la calreticulina. Y hay un pequeño porcentaje, alrededor del 5% de los pacientes, que manifiestan mutaciones para el gen MPL, que codifica para el receptor de la trombopoyetina. O sea que la alteración genética, la mayor afección está dada por mutaciones a nivel del gen JAK2. Pacientes con trombocitemia esencial que son negativos para estas 3 mutaciones, se los clasifica como triple negativo, aunque ahora en la actualidad hay estudios que han demostrado que sí manifiestan mutaciones, principalmente a nivel del gen JAK2 y a nivel del gen
para el receptor de la trombopoyetina, pero que son mutaciones diferentes a las que manifiesta el resto de los pacientes. A nivel de laboratorio, lo que vamos a ver, en principio, a nivel del hemograma, lo más característico es la trombocitosis, en donde en estos pacientes el número de plaquetas puede llegar hasta 1000 por 10 a la 9 plaquetas por litro de sangre, o sea, 1.000.000 de plaquetas por milímetro cúbico. También va a ir acompañado de una ligera leucocitosis. Los leucocitos no superan los 15 por 10 a la 9 por litro. Y va a haber, la serie roja puede estar normal o puede haber una ligera anemia. Y en cuanto a los índices, siempre es normocítica, normocrómica. Esto es lo que nos va a diferenciar de la policitemia vera. Acá el número de plaquetas es lo que está más elevado, la serie roja está normal o puede estar ligeramente disminuida. En cuanto a nivel del frotis, vamos a ver la gran trombocitosis, las plaquetas, vamos a ver que están muy aumentadas y además podemos ver algunas alteraciones morfológicas, como la presencia de macroplaquetas, que algunas pueden ser muy grandes, más grandes que los glóbulos rojos, plaquetas desgranuladas e incluso se pueden llegar a ver en sangre periférica núcleos de megacariocitos, como es la imagen que vemos acá a la derecha inferior. A nivel de la médula ósea, lo que vamos a observar es una hiperplasia megacariocítica. Acá es la línea megacariocítica la que está aumentada. Y además, esos megacariocitos son mucho más grandes, los núcleos están más lobulados y generalmente se los puede observar en la médula formando acúmulos o grupos entre sí. Y además, a diferencia de la policitemia vera, acá no vamos a ver fibrosis. Siempre que veamos una trombocitosis a nivel del hemograma, hay que hacer la diferencia con la trombocitosis reactiva que se va a producir en todos los pacientes que tengan procesos inflamatorios, infecciosos, por ejemplo, también pacientes con neoplasias sólidas, o sea, a nivel de otros tejidos que no sean neoplasias hematopoyéticas, que al ser las plaquetas reactantes de fase aguda también van a estar aumentadas. Pero en estos casos decimos que la trombocitosis es reactiva. En estos pacientes con procesos inflamatorios, las plaquetas se encuentran elevadas, pero nunca tan elevadas para llegar al valor de 1.000.000 por milímetro cúbico, como sí puede suceder en la trombocitemia esencial. Además, en la trombocitosis reactiva, la médula está normal, puede estar estimulada la serie megacariocítica, pero esos megacariocitos morfológicamente son normales. En la trombocitemia tienen alteraciones morfológicas. Y en la trombocitosis reactiva vamos a ver que todos los reactantes de fase aguda también están aumentados, como por ejemplo la proteína C reactiva nos va a dar elevada, la interleuquina 6 está elevada, que en la trombocitemia esencial eso no se ve. Y la función plaquetaria generalmente en la trombocitosis reactiva es normal, totalmente normal, y en la trombocitemia esencial a veces en algunos pacientes puede llegar a estar alterada, pero no es una característica esencial de la trombocitemia esencial, valga la redundancia, que la función plaquetaria esté modificada. No se ve en la mayoría. Para su diagnóstico, en la actualidad se utilizan los criterios de la OMS que los ha definido en el 2016, en donde también la OMS define criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores es que el paciente tenga una trombocitosis persistente mayor a 450 por 10 a la 9 plaquetas por litro de sangre. A nivel de la médula, que haya predominio de
megacariocitos con algunas alteraciones morfológicas, que puede estar acompañado de un aumento de la serie granulocítica y también de la eritropoyesis. Y además no tiene que haber aumento de fibras, no tiene que haber aumento de fibras de reticulina o de colágeno, o sea que no tiene que haber fibrosis medular. Y además tiene que haber ausencia de criterios para las otras neoplasias mieloproliferativas descritas por la OMS. Y como cuarto criterio, demostración de las mutaciones, ya sea a nivel del gen JAK2, del gen CALR o del gen que codifica para la trombopoyetina. Y como criterio menor, presencia de clonalidad o ausencia de trombocitosis reactiva. Entonces, el diagnóstico requiere el cumplimiento de los 4 criterios mayores. Si se cumplen los 4 criterios mayores, ya se hace el diagnóstico, o si hay ausencia de las mutaciones en los genes, que estén presentes los primeros 3 criterios y presente el criterio menor. Por último, en cuanto a las complicaciones de estos pacientes, los pacientes que tienen mutación JAK2 positiva, generalmente el mayor riesgo son las complicaciones trombóticas. Generan trombos a nivel arterial o a nivel venosa. La otra complicación es la oclusión a nivel de los capilares, que se producen por este aumento de las plaquetas. Entonces, al estar aumentada las plaquetas, producen oclusión de los microcapilares y eso puede producir en el paciente manifestaciones clínicas a nivel de los miembros inferiores, sienten dolor o sensación de calor o quemazón en los pies. Otra complicación es a nivel del sistema nervioso central, en donde pueden generarse pequeños procesos isquémicos que lleven a que el paciente manifieste cefaleas, migrañas, parestesis, y una complicación muy recurrente de este tipo de oclusión vascular es a nivel de la visión. Puede generar visión borrosa en los pacientes. Estas complicaciones con la administración del ácido acetilsalicílico se revierten. Y por último, pueden también presentar complicaciones hemorrágicas que son más infrecuentes y que están más relacionadas a la administración del ácido acetilsalicílico o con la generación de trombos, porque en estos pacientes, al tener mayor formación de trombos, hay consumo de las plaquetas, consumo de los factores de coagulación, y eso puede llevar a la presencia de hemorragias, en donde esas hemorragias se pueden ver más que todo a nivel del tracto digestivo, en donde el paciente puede tener vómitos con sangre, que es lo que se conoce como hematemesis, o cuando esas hemorragias se producen a nivel del intestino, puede aparecer sangre en materia fecal, que es lo que nosotros conocemos como melena. Y también se pueden producir pequeñas lesiones a nivel de los vasos sanguíneos del tracto urinario y aparecer la hematuria. Pero las complicaciones más frecuentes en estos pacientes siempre están relacionadas con la formación de trombos y con la oclusión vascular que se produce por ese acúmulo de plaquetas. La última neoplasia mieloproliferativa que vamos a ver es la mielofibrosis primaria. Esta patología se caracteriza porque la alteración a nivel de la célula hematopoyética pluripotente lo que produce es un aumento en la proliferación de los megacariocitos y de los granulocitos en médula ósea. Además, se caracteriza por la presencia de fibrosis
a nivel de la médula, con aumento de las fibras de colágeno y de reticulina, y además por la aparición de hematopoiesis extramedular, principalmente en el vaso y en el hígado. En cuanto a la patogenia de la enfermedad, también se han encontrado que los pacientes manifiestan mutaciones a nivel del gen JAK2, mutaciones a nivel del gen CALR y en menor frecuencia mutaciones en el gen MPL. Los pacientes que no tienen ninguna de estas tres mutaciones se los clasifica como triple negativo, pero también se ha visto que no solo pueden presentar estas tres mutaciones que son las más características, sino que los pacientes pueden tener otro tipo de mutaciones en los genes que tienen que ver con los procesos de splicing, con la regulación epigenética, con la modificación de la cromatina. En más del 50% de los pacientes se ha encontrado que tienen otro tipo de mutaciones estas mutaciones van a tener un papel en lo que es la patogénesis de la enfermedad y de su evolución. Lo que sí se sabe es que estas mutaciones que producen la proliferación clonal de la célula madre pluripotencial va a producir un aumento a nivel de los megacariocitos en médula ósea. Esto se ha visto que estas células neoplásicas clonales son capaces de liberar citoquinas, que esas citoquinas son las que al final van a llevar a la aparición de lo que es la fibrosis. Por un lado, estas células secretan el factor de crecimiento transformante beta y también secretan el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Por un lado, van a producir un aumento de la proliferación de los fibroblastos y por el otro lado van a llevar a la estimulación de los osteoblastos. Eso va a hacer que a nivel de médula haya mayor formación de tejido óseo, haciendo que el hueso se vuelva más duro. Los pacientes tienen un hueso mucho más duro y además haya un aumento de los fibroblastos con aumento de la producción de colágeno y eso va a ir iniciando la aparición de la fibrosis a nivel de la médula. Por otro lado, tenemos el factor de crecimiento endotelial vascular que también va a producir angiogénesis, o sea, formación de nuevos vasos. Entonces, estos progenitores clonales, que son de tipo megacariocitos, a través de la acción de citoquinas, son las que van a llevar a la fibrosis final a nivel de médula y a mayor formación ósea. Y por otro lado, son los que pueden salir a circulación, van a ir a colonizar vaso e hígado y son los que van a producir la hematopoiesis extramedular. A nivel de laboratorio, en estos pacientes lo que podemos observar en sangre periférica es, en el inicio de la enfermedad, cuando todavía no hay fibrosis, no hay formación de fibras o aumento de las fibras a nivel de la médula, podemos ver que los pacientes tienen una leucocitosis, pueden tener una trombocitosis y pueden manifestar una anemia leve o moderada que es de tipo normocítica normocrónica. Ahora, ¿cuándo vamos a ver manifestaciones más específicas? Cuando ya la médula se empieza a fibrosar y pasamos a lo que se conoce como la fase fibrótica y además donde empieza concomitantemente a aparecer hematopoiesis extramedular. ¿Qué es lo que aparece? Bueno, el paciente cursa con anemia, cursa con leucopenia y cursa con trombocitopenia. Tenemos una pancitopenia a nivel periférico. Y a nivel del frotis, lo que vamos a observar en estos pacientes es que aparece el síndrome leucoeritroblástico. Eso se define cuando nosotros a nivel de sangre periférica observamos la presencia de eritroblastos y acompañado de la aparición de
mielocitos, metamielocitos y neutrófilos encallados. O sea, tenemos células inmaduras de la serie granulocítica con presencia de eritroblastos. Además, podemos ver anisocitosis, podemos ver una marcada poiquilocitosis con presencia de dacriocitos. Esta es una característica morfológica de la mielofibrosis. Hay gran presencia de glóbulos rojos en forma de lágrima. Y en cuanto a las plaquetas, también podemos ver algunas alteraciones como presencia de macroplaquetas o vacuolas dentro de las plaquetas. A nivel de la médula ósea, lo que se realiza es una biopsia, ya que a los pacientes al tener un hueso muy duro no se puede realizar la punción. El estudio de médula ósea es necesario para hacer el diagnóstico porque hay que demostrar la presencia de proliferación de fibroblastos y también el aumento de las fibras de reticulina. Además, en médula ósea aparecen megacariocitos atípicos con alteraciones en el tamaño, en su lobulación nuclear y también en estos pacientes se puede ver que la médula ósea es hiperplásica con aumento de precursores mieloides y megacariocitos. Y también se puede ver en estos pacientes que hay un aumento en lo que es la formación ósea. Para realizar el diagnóstico, la OMS también ha definido criterios y los ha clasificado en criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos la realización de la biopsia de médula ósea para confirmar la fibrosis con la proliferación de los megacariocitos. También hay que, como segundo criterio, ausencia de cualquier evidencia de otro síndrome mieloproliferativo crónico y la demostración de las mutaciones a nivel de los genes, ya sea el JAK2, el CALR o el MPL. Y como criterios menores, anemia que no tenga una causa etiológica demostrada, leucocitosis, esplenomegalia palpable, aumento de la LDH y presencia de algún marcador clonal o ausencia de una trombocitosis reactiva. Para el diagnóstico se requiere el cumplimiento de los 3 criterios mayores y al menos uno de los criterios menores. Entonces, si los 3 criterios mayores están presentes y alguno de los menores también está positivo, se puede realizar ya el diagnóstico de la mielofibrosis primaria. Y por último, acá les dejo 2 cuadros comparativos donde están las 6 neoplasias mieloproliferativas que vimos con las principales características bioquímicas y los marcadores diagnósticos más importantes para cada una de ellas.